Hemos dejado para el final del día un tema muy sencillo, nada complejo y que no tenemos en la cabeza, ¿verdad? Como inteligencia artificial. Mi nombre es David Carmona, trabajo en Microsoft, en Redmond. No soy de Redmond, tampoco soy de Bilbao, soy de Cádiz y estoy en Redmond trabajando. Muy contento de estar aquí y muchísimas gracias por darme la bienvenida y darme la oportunidad de contaros un poco un tema que creo que tenemos todos, que tienen todas las empresas y en particular los CEOs en la cabeza en cómo afrontarlo y cómo podemos beneficiarnos de una tecnología de la que todo el mundo habla, de la que es como el fútbol, todo el mundo tiene una opinión también de la inteligencia artificial, pero tenemos muchísimas preguntas de cómo realmente, quitando los temas más de ciencia ficción, cómo realmente puedo beneficiarme de la inteligencia artificial. La sesión la tenía muy pensada para realmente, en lugar de marearos especialmente a esta hora del día con productos, tecnologías y Microsoft por aquí, Microsoft por allá, en lugar de eso, un poco como dar un paso atrás, ver un poco la imagen completa de la inteligencia artificial y ver, en base a ejemplos, cómo nos podemos beneficiar en la empresa de la inteligencia artificial. ¿Os suena bien? ¿Sí? ¿Vamos a por ello? Venga, vamos a por ello. Tengo por aquí un clicker, a ver si funciona. Muy bien. Bueno, empecemos por la pregunta básica, ¿no? Aquí, ¿cuántos somos? Ponle 200, 300. ¿Cuántas opiniones habrá de qué es la inteligencia artificial? ¿500? ¿600? Fácil, ¿verdad? Todo el mundo tiene al menos dos ideas de qué es la inteligencia artificial. No digo que esta sea la verdadera, no hay nunca una verdad completa, pero la que miramos mucho en Microsoft, bueno, si vais a la Wikipedia os dirá algo tan claro y evidente como la inteligencia artificial es la habilidad de las máquinas de mostrar inteligencia o algo así. No es no tiene mucha claridad. Pero si realmente os centráis en qué es esa inteligencia, cómo definimos la inteligencia humana, al final hay tres pilares que son los que vamos a ver más representados en la inteligencia artificial y normalmente empezando por el primero, que creo que es el que más vamos a utilizar en la empresa, es la capacidad de razonamiento, es la capacidad de, en base a datos, ser capaces de identificar patrones y ser capaces de realmente aprender con el tiempo para identificar patrones y tomar acciones en base a esos datos. La comprensión, que es la segunda característica de la inteligencia, es más conocer o entender el mundo alrededor nuestro, ¿no? Es ver, cuando ves una imagen, ser capaz de definir qué hay en esa imagen. Cuando escuchas a una persona, ser capaz de saber lo que está diciendo. Y no solo entender las palabras, sino entender el significado de las palabras, de las imágenes, del texto, etcétera, ¿no? Y por último, algo que también va a revolucionar mucho, sobre todo nuestro engagement, nuestro trato con el cliente, es la capacidad de interactuar de forma natural. Normalmente cuando hay un cambio tecnológico como la inteligencia artificial, se produce un efecto que es que creamos una barrera para que nuevas personas puedan acceder a esa tecnología. Hay como esa doble velocidad cada vez que hemos introducido una tecnología nueva. En el caso de la inteligencia artificial puede ser lo contrario si lo afrontamos de forma correcta. Puede traer la tecnología a más gente. Y eso para la empresa pues tiene beneficios evidentes, ¿no? El beneficio de poder traer a más gente e interactuar con más gente que no tiene ninguna barrera con la tecnología. ¿Es nueva la inteligencia artificial? ¿Por qué se está hablando ahora tanto de la inteligencia artificial? Realmente, si os vais un poco atrás en el tiempo, al final podéis pensar que una calculadora es inteligencia artificial, ¿no? Cumple con las características de antes, amplifica el ingenio humano, es capaz de ayudar a las personas a hacer algo a través de las máquinas que normalmente se relacionaba con la inteligencia humana. Todos esos hitos de ahí, que ahora se están hablando tanto, son hitos que ya se han hecho anteriormente. En el 94 se hizo el primer coche autónomo, en el 92 se hizo el primer reconocimiento de voz. ¿Por qué se está hablando ahora tanto de la inteligencia artificial? Bueno, hay tres cosas que están impactando en la inteligencia artificial en este momento que nos hacen llevar la inteligencia artificial a un nivel donde antes no era posible. Y por eso se está produciendo la explosión que estamos viendo en inteligencia artificial. Y las tres cosas son, sin ningún orden en particular, pero una son algoritmos, es investigación en nuevos algoritmos. Sabéis que, aunque no es nuevo, hace 20 años en mi querida Universidad de Sevilla ya dábamos redes neuronales, pero
la red neuronal, el concepto de red neuronal está avanzando muchísimo en los últimos años. El concepto cool de llamar a estos nuevos avances se le llama Deep Learning y no es más que llevar las redes neuronales al siguiente nivel en cuanto a capas de redes y números de neuronas que simulamos en el ordenador, ¿no? Y todos esos avances en algoritmos nos producen, para que os hagáis una idea, hace 3-4 años una red neuronal media en Microsoft era de 20 capas. Desde que entraba el input hasta el final, 20 capas de neuronas artificiales. Ahora, para los servicios que podéis utilizar en Azure, estamos utilizando 152. O sea, multiplicamos el número de neuronas y eso produce resultados que antes no eran posibles. Y no solo el número, sino también cómo las conectamos. Hacemos conceptos como, por ejemplo, sistemas comunicacionales, que lo que hacen es simular cómo las neuronas en el cerebro, en el nervio óptico, están conectadas para identificar objetos. Temas como memoria de corto plazo, que te permiten entender el lenguaje, porque al final, para entender el lenguaje, tienes que tener una memoria de qué es lo que has dicho antes, ¿no? Todos esos conceptos se están implantando y están produciendo una explosión en los resultados. Todo eso no sería posible si no fuera por el segundo paso, el segundo hito que permite hacer todo eso posible, que es la computación, es la nube, ¿no? Al final, con toda la capacidad de la nube para escalar prácticamente a nivel infinito, lo que nos permite es, a golpe de clic, tener una infraestructura para nosotros donde podemos entrenar y ejecutar todos esos algoritmos que son complejos y requieren computación. Y el último que veis ahí, al final, la inteligencia artificial va a depender de los datos con los que la alimentes. Y la proliferación de datos, el número que siempre me quedo yo con los ojos abiertos, es que en los últimos 2 años se han creado el 90% de los datos que se habían creado en la humanidad anteriormente, ¿no? O sea, imaginaos la explosión de datos, tanto a nivel de empresa, todo hacia abajo, hasta los dispositivos con IoT, que nos permiten crear esta inteligencia artificial. Todo esto, pasamos ya para lo que estamos aquí, que es la empresa. ¿Qué beneficios puede tener esto en la empresa? ¿Cómo puedo aplicar estos mismos conceptos a la empresa? Y sin entrar en detalle todavía, pero estos 3 mismos conceptos que veíamos antes aplicados a la empresa, si pensáis el primero normalmente cuando hablo con algún cliente y la pregunta típica es, oye, ¿dónde empiezo con inteligencia artificial? ¿Qué él me puede dar si mañana voy a elegir un proyecto? ¿En qué proyecto me meto? ¿Dónde empiezo? Y mi respuesta siempre es, ¿dónde están tus datos? Aplica, lo primero que tienes que hacer es ver dónde están los datos, dónde está tu diferenciación como empresa, y ahí tienes muchas posibilidades de sacar rendimiento inmediato de inteligencia artificial, por ese razonamiento a partir de esos datos que tienes en la empresa, ¿no? El segundo, que es comprensión, aplicado a la empresa, tiene utilidades muy interesantes, como puede ser escalar nuestra comprensión de lo que nos están diciendo los clientes o los empleados. Imaginaos, por ejemplo, inteligencia artificial, que la utilizamos en Microsoft para hacer razonamiento del feedback de los clientes a través de todos los canales de Microsoft, ¿no? El poder que tiene eso, no solo para identificar si un cliente está contento o no está contento, pero incluso con las técnicas de analizado de lenguaje, el ver qué temas están causando satisfacción o enfado en nuestros clientes. Y podemos ver, oye, el soporte de tal cosa no está funcionando, tenemos un montón de feedback que viene ahí. Hacer eso manualmente es imposible, con lo cual, gracias a la inteligencia artificial, podemos escalar para plantearnos esos escenarios. El último es aplicar esa interactividad natural con nuestros clientes, es crear nuevos canales y extender canales existentes, como el canal móvil, para poder tener una comunicación con el cliente mucho más natural y que permita mayor interacción con él. Viendo la siguiente pregunta que normalmente me suelen hacer es, oye, trabajo en el vertical X en el departamento Y. ¿Cómo aplico esto? ¿O cuánto me aplica esto? Te aplica. Cualquier vertical, cualquier proceso, cualquier departamento de cualquier empresa se puede ver beneficiado con la inteligencia artificial. Si veis desde sanidad, retail, telcos, gobierno, todos los verticales pueden beneficiarse de la inteligencia artificial. Y no solo eso, no solo es que os podéis beneficiar, es que os beneficiáis vosotros o se va a beneficiar un competidor. Y va a causar dramáticos. Antes puse un número, no sé si lo visteis, ese 1,2 trillones de dólares. Ese número es el número que da Forrester en este caso. Es una estimación del dinero que se creará o cambiará de manos de aquí a 2020, en 3 años, basado o por culpa de la inteligencia artificial.
con lo cual no solo va a ser una fuente de ingresos, una fuente de crecimiento, sino también una amenaza en la diferenciación de vuestras empresas. ¿Qué podemos hacer? Que vamos a hacer brainstorming directamente aquí en la sala, ¿no? ¿Qué temas podemos hacer para implantar inteligencia artificial y que tengamos impacto inmediato? La forma que tengo normalmente de estructurar esta conversación es con esas 4 categorías, ¿no? Es un poco para promover que penséis cómo puedo utilizar la inteligencia artificial. Y normalmente hablo tanto de interactuar con clientes, transformar productos, optimizar vuestras operaciones y habilitar a los empleados. Y por ir una a una y daros algunos temas, algunas ideas, en interactuar con clientes, pensad, por ejemplo, y esto suele ser, por ser muy práctico, uno de los primeros pasos que da cualquier empresa en inteligencia artificial. Es agentes conversacionales. Ahora mismo la tecnología está disponible para todas las empresas. En el caso de Microsoft tenéis un framework que podéis utilizar para crear esos agentes conversacionales y están teniendo resultados que empiezan a ser muy interesantes para ser utilizados. Experiencias personalizadas. La capacidad, y también ofrecemos servicios de ese tipo en Azure, donde podéis, en base a cómo utilizan vuestros productos el usuario, personalizar esa experiencia de los usuarios. El sistema el típico que siempre se pone de ejemplo, recomendaciones de productos, ¿no? Ese es el fácil. Luego hay más complejos, como es incluso personalizar la forma en que la aplicación se comporta, como por ejemplo los cajeros automáticos, ¿no? Cuando llegas y sabes cuáles son las últimas actividades que has hecho, pues imaginaos eso al siguiente nivel, el nivel de personalización que podéis hacer muy enfocado al uso previo de ese producto. Y como decía antes, analítica de clientes, el poder en masa poder tratar todo el feedback, toda la analítica que tenéis de vuestros clientes para ayudar a crear mejores productos. El segundo, bueno, y por poner un ejemplo aquí, os voy a poner ejemplos durante todo el tiempo, pero este banco en particular es un sistema distinto. Es distinto porque normalmente los agentes conversacionales que están haciendo las empresas suelen ser web, y de esos hay muchísimos. Podéis ver en prácticamente cualquier portal ahora. Si vais a microsoft.com/support, el soporte de Microsoft, lo primero que vais a encontrar es un bot que os va a atender en vuestra petición de soporte y os va a dar un primer nivel de soporte. Eso, en el caso de este banco, lo llevaron al siguiente extremo, que es ser mucho más natural, no solo en la web, sino también en presencia física. Y en este caso, un banco creó un kiosco que tenéis cuando llegáis a la sucursal del banco, y en lugar de tener que hacer cola, pues tienes ahí un primer nivel de soporte que directamente de forma natural, con lo cual cualquier persona, la persona mayor para la pensión, puede llegar ahí y hablar con esa inteligencia artificial. El siguiente punto a habilitar a los empleados suele ser otro que también nos va a dar resultados muy inmediatos, porque va directamente a algo tan importante como es la capacidad de delivery de los empleados de una empresa. Cosas que podéis hacer ahí directas a la productividad. O sea, al final, cualquier herramienta, en este caso de Microsoft, pero incluso las creadas por vosotros, va a poder mejorar la productividad del empleado. Cosas como, basado en datos de vuestra empresa, cómo podéis diferenciaros, pues, por ejemplo, por datos que podéis capturar de dispositivos, de aplicaciones de negocio, muy importante, en lo que comento en el siguiente, el conocimiento organizacional. Es muy tarde. El conocimiento de vuestras organizaciones os va a permitir, por ejemplo, usando Office 365, podéis utilizar la inteligencia artificial encima de eso para identificar, por ejemplo, qué proyectos están trabajando los empleados y poder directamente un empleado ayudarle a conocer, oye, cuáles son los expertos en un tema particular para que me ayuden en este proyecto. O cuál es, por ejemplo, un caso que enseñamos hace poco, es un ISV que ha creado una aplicación que permite comunicarse con tu Microsoft Graph, con tu graph de donde está almacenada la información de 365, y ver, por ejemplo, cuando salta un cambio en LinkedIn de un cambio de rol, directamente se conecta a tu CRM, te dice, cuidado, tienes esta persona en el CRM, ha cambiado de rol, automáticamente es capaz de ver las conversaciones por email o los documentos donde esa persona sea mencionada, y te puede decir, el sentimiento de esa persona en la comunicación es de un 80%, los temas que le preocupan es soporta al cliente, tuvo un problema de tal cosa, alarma, hay que, para
se conecta con tu CRM, te dice ponte en contacto con él y pregúntale por esto, esto y esto, ¿no? Él te lleva al siguiente nivel. Se está haciendo muchísimo en Deep CRM o en Deep CRM, que te permite maximizar, optimizar muchísimo, lo hacemos en Microsoft también, por ejemplo, el optimizar muchísimo digamos, la probabilidad de éxito de una campaña de marketing o una comunicación a un cliente. ¿Cuáles son, por ejemplo, cosas como cuál es el upselling, ¿no? ¿Qué probabilidad tengo cuando un cliente está aquí de vender este otro producto? Todo eso con inteligencia artificial te permite maximizar de forma tremenda, ¿no? Ejemplos aquí, este en particular es muy chulo porque mezcla muy bien la inteligencia artificial en un entorno como son las carreras de coche, en este caso Renault Fórmula 1, con la productividad de los empleados con Office 365. Permite mezclar esa telemetría que te llega del coche, analizar no solo cómo se comporta el coche, sino también simular cómo se va a comportar en un estado determinado de tiempo, el asfalto, etcétera, etcétera, y todo eso lo mezcla con datos de Office 365 para que los empleados directamente en tiempo real puedan comunicarse y puedan actuar rápidamente durante una carrera a una determinada situación. El siguiente que tengo ahí, que es optimizar operaciones, ese es el que muchas veces empezamos por ahí porque es uno también que nos va a dar resultados a muy corto plazo, y por quedaros con ideas de normalmente dónde vemos más impacto, cualquier proyecto donde esté involucrado una predicción y esa predicción me va a ayudar a optimizar mis operaciones suele ser un buen escenario para inteligencia artificial. En Microsoft, por ejemplo, usamos inteligencia artificial para definir y predecir nuestro revenue mensual y lo clavamos. O sea, que somos capaces de decir a los analistas, cada vez que veis, por ejemplo, Microsoft resultados del quarter de Microsoft y ha estado según expectativas de analistas un poquito arriba, un poquito abajo. Eso lo hemos predecido con inteligencia artificial. Podéis ver la eficiencia operativa, cualquier cosa que sea optimizar un proceso, cualquier proceso que haya en la empresa, inteligencia artificial, un buen mecanismo. Y por último, el sacar conocimiento donde una persona por sí misma le resulte complicado, sobre todo cuando hay grandes volúmenes de datos. El tener inteligencia artificial nos va a permitir descubrir patrones y descubrir acciones que antes no lo podíamos hacer. El caso típico, por ejemplo, aviación, ¿no? Cómo imaginar las variables, la cantidad de datos que genera si un coche autónomo genera 100 gigas por segundo, imaginaos un avión lo que puede generar. Es un data center volante, ¿no? Tiene muchísima información IoT que está directamente en ese avión. El poder capturar esa información y aplicar inteligencia artificial, lo que le ha permitido en este caso al Rolls-Royce es crear modelos que permiten mejorar sustancialmente el consumo de combustible y ahorrar en combustible. Y no solo eso, te permite también, si vuestro sector es manufacturing, otro escenario muy típico es utilizar inteligencia artificial para predecir el mejor momento de hacer mantenimiento de una pieza, con lo cual la pieza no se rompe y además lo hago en el momento adecuado y no de una forma regular, que es como se suele hacer, ¿no? Por acabar, transformar productos en ese área, podéis pensar en cualquier producto que tengáis actualmente en la empresa como conectándolo con los pilares que vimos antes, podéis crear un producto mejor. Ese es el paso inmediato. El segundo paso es, dentro de esos productos, podemos crear alguna experiencia que sea diferenciadora para esos productos que ya tenemos. Y el tercero es, oye, podemos crear una nueva línea de negocio, puede haber algo completamente distinto que podamos crear dentro de nuestra empresa gracias a la inteligencia artificial. Para ese último, un ejemplo muy bueno es AccuWeather. AccuWeather, como sabéis, empresa que provee información meteorológica para consumidor. Con la inteligencia artificial lo que hicieron fue crear una línea de negocio nueva. Una línea de negocio que en este caso era conectarte a los datos del cliente, permitir a un cliente empresarial el usar esa información meteorológica mezclada con sus datos y en base a eso predecir algún hecho que le pueda resultar interesante al cliente. En este caso se ha utilizado, por ejemplo, Starbucks lo utiliza para mezclar estos datos meteorológicos con sus datos de ventas y es capaz de decirte, dependiendo del tiempo, cuánto café va a vender. Y es capaz de ver el impacto que tiene eso. Y llevado al siguiente extremo, se utiliza en entornos como el financiero, se utiliza en entornos como el transporte, para predecir el impacto que puede tener el tiempo en esos entornos. Voy a hacer una parada aquí un momentito, respiramos un poco
y sin querer hacer, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, pero no me quiero extender demasiado, pero por lo menos daros un par de pinceladas, no más de 3 minutos, de qué es lo que ofrece Microsoft para inteligencia artificial. Y al final, lo primero que siempre me gusta empezar es por los valores, ¿no? Hay un debate en la sociedad ahora mismo, no solo las empresas tecnológicas, sino empresas tecnológicas, gobierno y sociedad civil, en cómo debemos de enfrentarnos al desarrollo de la inteligencia artificial. La forma en la que, y esto yo creo que no solo aplica a Microsoft, creo que estamos bastante de acuerdo los principales proveedores tecnológicos, es que la inteligencia artificial se tiene que centrar en habilitar a las personas, en ayudar a las personas y no en sustituirlas, en ver cómo podemos liberar a las personas de procesos que pueden hacer las máquinas por nosotros y que eso permita centrarnos en actividades que realmente son más humanas. En el caso de un empleado, pensar en cuál es el valor fundamental de un empleado, cómo podemos maximizar el tiempo para que nos centremos en ese valor fundamental del empleado. Y el resto, si la inteligencia artificial nos puede ayudar, pues estupendo, porque va a significar lastre que no tenemos en la productividad. Y con eso mejorar la productividad completa de nuestra empresa. El segundo principio que tenemos es el de diseño inclusivo. Y diseño inclusivo es un concepto un poco genérico, pero especialmente en inteligencia artificial, aplica de forma muy particular. Normalmente, si veis la historia de la humanidad, el progreso tecnológico de la historia de la humanidad, cada vez que hacemos un salto tecnológico, deja la tecnología, crea una barrera creada por la tecnología en la sociedad, entre esos que pueden acceder a la tecnología y aquellos que no pueden acceder a la tecnología, por las habilidades, por la disponibilidad, etc. La inteligencia artificial es una de esas tecnologías que pensamos que puede ser lo contrario, que puede acercar la tecnología a más gente, ¿no? Cuando yo con mi madre, el whatsappeo es continuo desde Estados Unidos, en mi medio de comunicación, hay algunos días que no me responde, digo, Dios, ¿qué ha pasado? La llamo por teléfono, ¿qué ha pasado? Y es que no es capaz de entrar en el WhatsApp, ¿no? Bueno, pues con un agente conversacional, para mi madre resultará muchísimo más cómodo el utilizar la tecnología, ¿no? Ese es el impacto que puede tener. Y el tercero, que yo creo que es también muy relevante para la inteligencia artificial, es que como proveedores de tecnología, yo creo que todos en esta habitación tenemos la responsabilidad de crear confianza en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a tener éxito si la gente tiene miedo de la inteligencia artificial. Y no se tiene miedo de la inteligencia artificial, no se trata de que aquí nos pongamos a vender la inteligencia artificial, se trata de que trabajemos todos juntos para hacer que la inteligencia artificial sea confiable. Y eso se basa en principios tan básicos como cómo va a tratar tus datos. En el caso de la inteligencia artificial será crítico la privacidad y el control de los datos por parte del usuario, en cómo vamos a abordar temas como la seguridad, cómo vamos a abordar temas como el empleo y cómo el impacto en el empleo que puede tener la inteligencia artificial y cómo vamos a abordar conceptos tan básicos como los prejuicios. ¿Cómo vamos a evitar que la inteligencia artificial aumente los prejuicios de las personas en lugar de que los quiten, ¿no? Y desde el punto de vista de solución, acabo con esto. Vuelvo a la primera slide, ¿no? Donde hablaba de las 3 cosas que permiten toda esta explosión de inteligencia artificial. El equivalente de cada una de esas cosas, tenéis ahí las 3, el computing en el cloud, potentes algoritmos y datos masivos. El equivalente de eso en Microsoft es muy sencillo. Big Computing, eso es el Microsoft Cloud, la nube de Microsoft, ¿no? Innovación en inteligencia artificial unida al cloud, lo que le permite a Microsoft es proveeros de esa innovación en inteligencia artificial como una plataforma. Si pensáis en cuál es nuestra máxima en Microsoft, es muy sencillo. Somos igual que hace 25 años. Somos una empresa que hace plataformas y herramientas. Y siempre pensamos en la tecnología no como algo para innovar nosotros, sino para algo en lo que vosotros podéis innovar encima y podéis construir encima de esa plataforma para crear ese impacto en el mercado. Al final, si pensáis en el cloud de Microsoft para empresas, lo que estamos haciendo es incluir inteligencia artificial para que en vuestros desarrollos podáis utilizarlo en cualquier proyecto. El último, que también es muy interesante, esos datos de negocio. Pensamos que la inteligencia artificial sin datos de negocio no va a ser relevante para vuestro negocio. Como decía al principio, siempre tenéis que empezar a pensar en dónde están los datos diferenciadores para construir esa inteligencia artificial encima de esos datos. Y esos datos están en muchos sitios ahora mismo. Esos datos están en vuestras aplicaciones de negocio. Esas aplicaciones LOB, que pueden ser aplicaciones como SAP,
puede ser aplicaciones o incluso bases de datos, ¿no? ¿Quién no tiene cientos de bases de datos desperdigadas por toda la organización? Algunas en la nube, las que son más afortunadas, algunas debajo de la mesa de algún empleado, todos tenemos de esas, ¿no? Esos datos pueden ser también muy relevantes, ¿no? Y como decía antes, esos datos de la organización donde la productividad del empleado, si piensas vuestros empleados, dónde han invertido más tiempo y dónde han creado más valor para la empresa, suele ser en documentos, en presentaciones, en reuniones o incluso en conversaciones por mensajería instantánea. El poder usar esos datos para realmente implantar inteligencia en un negocio es muy, muy interesante. Y con esto, solo quería enseñaros una cosa por acabar de una forma divertida. Voy a hacer un disclaimer y es que os voy a enseñar una cosa que no la he probado aquí. Os voy a enseñar, os he contado, os he hablado mucho de esos servicios en la nube de Microsoft, ¿no? Por ejemplo, servicios de reconocimiento de voz o servicios de analíticas de texto o servicios de reconocimiento de imágenes que podéis usar para vuestras aplicaciones. Nosotros como Microsoft también usamos esos servicios y los usamos para redefinir los productos en Microsoft. Y usamos exactamente, no hay ni trampa ni cartón, exactamente los mismos servicios que proveemos en Azure, con lo cual esto que vais a ver lo podéis implantar para cualquier aplicación vuestra. Os digo que tiene el disclaimer porque os voy a enseñar un plugin que podéis, de hecho lo sacamos, hoy es día 23, ¿verdad? Lo sacamos el día 25, o sea, en 2 días podéis descargaroslo, el plugin de forma gratuita para PowerPoint y te permite el subtitular tus presentaciones mientras lo estás haciendo, ¿no? Entonces os voy a enseñar un momentito, voy a irme aquí al portátil un segundo. Y os voy a enseñar, primero os voy a enseñar un truco que tiene este plugin y es que no os voy a engañar. Esa presentación que habéis visto ahí no me la he currado yo. O sea, la tenía ya, pero estaba en inglés. Y literalmente en el avión ayer estuve en Madrid, en el avión de Madrid a Bilbao, la traducí. Y en lugar de ir a traducirla directamente, empecé con esta presentación, que es la que hago yo normalmente en inglés. Y veis que esta es la misma presentación que habéis visto hoy en inglés. Veis que hay aquí, esto es lo que aparece cuando instaláis este plugin que os estoy comentando que va a estar disponible en un par de días. Puedo directamente, bueno, aquí me está diciendo Show Original porque ya lo había hecho antes, pero fijaos, ¿cómo puedo hacer esto para que no me enseñe el Show Original? Que aquí ya lo había hecho antes. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a cerrar esto. Voy a abrirlo otra vez, para que veáis que no hay trampa. Voy a coger esta presentación, me vengo aquí. Veis que tengo un botón que es traducir las diapositivas, ¿no? Le voy a dar a este botón, le voy a decir que me seleccione, que me detecte el lenguaje y que me lo traduzca al español. Veis que ya aparece aquí, por ejemplo, gerente general. Bueno, pues tengo aquí, los voy a enseñar muy por encima, pero que la inteligencia artificial, os enseño esta slide, por ejemplo, razonamiento, comprensión y no está mal, ¿no? Why now, porque ahora, todo traducido, manteniendo el formato en un clic, ¿no? ¿Que he tocado esa presentación? No os voy a mentir, he tocado 3 cositas. Por ejemplo, Big Data, os lo enseño luego, pero Big Data te lo traduce como grandes datos, es normal, es la traducción de Big Data, ¿no? Con lo cual siempre hay cosas que te interesa tocar un poquito, pero imaginaos el tiempo que eso te quita. Pero voy a enseñar una cosa que es más chula. Lo que voy a enseñar realmente es que este plugin que veis para PowerPoint también te permite utilizar varios servicios que tenemos en Microsoft, tanto para el reconocimiento de voz como para la traducción. Y usamos eso para que cuando se está dando una presentación a una audiencia que no hable tu idioma, o incluso la audiencia que habla tu idioma, puedes subtitular en el mismo lenguaje para facilitar que la gente entienda la presentación. Probablemente me hubiera hecho falta por mi acento gaditano el día de hoy, pero no lo he hecho. Pero imaginaos la capacidad que tiene esto cuando estás en una audiencia que no es tu idioma, ¿no? Voy a dar aquí
Lo que digo del disclaimer es que con el rebote de la voz no sé cómo va a estar el micrófono. Normalmente cuando enseño esto lo hago con el micrófono conectado directamente al ordenador. O sea, pediría que hubiera un cable, ¿no?, que te trajera el audio del micrófono y ahí es como funciona bien. Lo otro que os quiero decir, que es muy interesante de esto y que también está construido en ese servicio que tenéis en Azure para vuestras aplicaciones, es que se puede personalizar. Y podéis entrenar para vuestra voz en particular. Este no lo he entrenado, pero no solo eso, también lo podéis entrenar con el deck, con la presentación en PowerPoint en particular que estéis usando. Con lo cual, para términos que son técnicos o técnicos que son siglas o técnicos, el que uso yo, por ejemplo, la tecnología .NET en Microsoft, ¿no? Si dice .NET, te lo va a escribir como .NET, ¿no? Sin embargo, si en el deck tienes algo que está escrito .NET, te lo va a poner bien, ¿no? Es capaz de aprender del contenido del deck. Y de nuevo lo podéis utilizar para vuestras aplicaciones. Lo que voy a hacer, vamos a intentarlo, es lanzar esto. Me va a preguntar el idioma en el que hablo y el idioma en el que quiero que salgan los subtítulos. Es decir, que hablo en español y que quiero los subtítulos en inglés. Vale. De hecho, mute un momentito para contaros que a la vez también me ha insertado esta diapositiva que va a permitir a cualquiera que esté en la audiencia un código QR para lanzar una aplicación que me va a permitir, si mi idioma no es el mismo que el del resto de la audiencia, puedo personalizar ese idioma y verlo en mi móvil. Es decir, que mientras esté yo hablando, en el móvil va a poder ver en cualquier idioma el mismo discurso que están viendo los demás en los subtítulos, ¿no? Vamos a hacer alguna prueba. ¿Qué puedo decir? La inteligencia artificial quita las barreras. No está mal, ¿no? Artificial Intelligence Remove Barriers, ¿no? Ese es el concepto de este plugin. Por enseñaros la parte, a mí me gusta poner los subtítulos en Klingon. También lo soportamos, el Klingon, ¿no? Tienes cualquier idioma que os podáis imaginar. Pero la experiencia que tenéis en el móvil, lo voy a hacer muy, muy rápido, y con esto ya cierro. La experiencia que tenéis en el móvil, voy a arrancar aquí, no os voy a hacer la aplicación, vamos, porque por no tardar más tiempo, pero es una aplicación donde podéis pillar el código QR. Me está preguntando en la aplicación cómo me llamo y el lenguaje que quiero. En este caso le he dicho chino. Le digo, tengo aquí, es que hoy me han dicho cómo se dice una cosa en chino, para que veáis. La pantalla que veo ahora, si yo ahora le hablo en español, los subtítulos saldrían aquí en inglés y aquí me saldrían en chino. Y podría seguir esta presentación en chino. En este caso, tiene también la opción, aquí hay un botón que podéis ver, que es permitir hablar a la audiencia, ¿no? Si tenéis, por ejemplo, un turno de preguntas y tengo una persona que habla chino y tiene el móvil, lo que podría hacer es coger el móvil y voy a leer. No, un segundo, no está puesto. Ahora. Permite a la audiencia hablar y voy a decir Ni hao ma. Se supone que no era eso, pero bueno. Mi chino no es muy bueno. Lo tenéis el responsable de I+D en Microsoft es chino, habla chino, buen chino, no como el gaditano mío, y funciona de escándalo. O sea, puede hacer preguntas en cualquier idioma y podéis verlo en la pantalla. Por acabar ya en el futuro, ¿dónde vemos un poco el futuro? Un solo concepto más que también va a ser muy relevante para la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial aplicada a dispositivos. Quería cerrar con esto porque es la siguiente frontera. Vemos muchísima necesidad, todo el mundo habla de coches autónomos, ¿no? Pero realmente todos los dispositivos en algún momento van a necesitar la ejecución de inteligencia artificial local al dispositivo. Y vemos que la diferencia entre inteligencia artificial ejecutada en la nube y en dispositivos va a desaparecer. O sea, al final lo que queremos es crear inteligencia artificial, en algunos momentos será en la nube, en otros momentos serán dispositivos, y lo interesante es que podemos mover esa lógica de la nube al dispositivo en cualquier momento, ¿no? Y como ejemplo de esto, hay un caso que a mí particularmente me
encanta, lo enseñamos la semana pasada, es el proyecto EMMA. El proyecto EMMA es básicamente mezclar dos cosas, mezclar la inteligencia artificial aplicada a dispositivos, que es lo que me permite eso, pero luego también algo que yo creo que es como principio deberíamos tener todos en la cabeza cuando hacemos algún desarrollo de inteligencia artificial, que es centrarnos en las personas, es empezar a pensar qué puede hacer la inteligencia artificial fijándonos a nuestro alrededor y ver algún problema que podemos solucionar. ¿Podemos poner el vídeo? Okay, right, I'm going to try and replicate this here. We're off to a great start. I tend to kind of just avoid doing sketching and writing now because it's not really worth it if you get something like that. Anything you could do that would just make my hand do what I want it to do and be able to sign my name would be an incredible thing. How do we even just begin to help her overcome this particular symptom of her tremors and helping her be able to regain her writing ability, her drawing ability? So what I'm doing is I'm making a very rough prototype, and what this board does is I can connect into it through these wires, these tiny coin cell motors. So these motors will vibrate. I personally think that what this is doing is it's short-circuiting whatever feedback loop there is between the brain and the hand that's causing the tremors. So the idea is if you are distracted by the vibration, are you able to write better? I don't know. Why not? I don't know. It's affecting something. I don't quite know what's happening. I'm on to something, right? I'm on to something. Woo! Woo! Jesus Christ. Oh my God. It makes me forget that I have a tremor. I've drawn one of them for a long time. I've actually just written my name for like the first time in ages. I can't believe it. Mum, it's called the Emma. Oh, brilliant. It's got my name on it. Right. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.